Hubo un momento en que Zeus desapareció del cielo. No murió, no huyó, no abdicó, fue derribado, fue mutilado, fue arrastrado lejos del Olimpo por una criatura tan monstruosa que durante un instante el universo entero creyó que el orden había terminado y que el caos estaba a punto de ocupar el trono del mundo. Tifón no era un titán cualquiera, no era una bestia más, nacida para ser vencida por un héroe. Era algo peor, algo anterior al miedo civilizado, algo nacido no para competir con los dioses, sino para humillarlos, quebrarlos y devolver la creación a su estado más salvaje. Pero lo más brutal no fue su tamaño, ni su fuego. Tifón estuvo a nada de ganar. Y lo peor es que al principio nadie entendió lo que realmente venía a hacerle a Zeus. Antes de los templos, antes de los juramentos, antes de que el rayo dictara ley sobre los cielos, ya existían fuerzas que no aceptaban ni el orden ni la luz. Fuerzas viejas, hostiles, enterradas en la parte más oscura de la creación. De esa oscuridad nació Tifón, hijo de Gaia, la tierra primordial, hijo de Tártaro, el abismo sepultado bajo todo lo existente. No fue concebido como un rey, fue concebido como una respuesta hecha de odio, una venganza viva. Su sola presencia ya parecía una ofensa contra el mundo. Serpientes brotaban de su cuerpo como si la violencia no cupiera dentro de una sola criatura. Sus ojos ardían como hornos, sus alas tapaban el horizonte, sus manos arrancaban montañas, sus pasos hacían crujir la tierra. Cuando rugía no parecía una voz, parecía el cielo partiéndose desde dentro. Pero aquello no era solo una visión monstruosa, era una advertencia. Zeus todavía no sabía que estaba mirando al único ser que lograría herirlo donde nadie antes había podido, en su autoridad, en su imagen, en la idea misma de que era intocable. Lo más peligroso de Tifón no era su cuerpo, era su mente. Mientras Zeus gobernaba en lo alto y los dioses celebraban la caída de los titanes, Tifón crecía bajo la tierra, alimentando una sola idea. Ese trono no debía existir. No soportaba que el universo tuviera un rey. No aceptaba que el trueno hubiese impuesto reglas sobre fuerzas más antiguas. Para Tifón, Zeus no era sagrado. Era un obstáculo y no quería derrotarlo. Quería desfigurar su autoridad. Quería romperlo de tal forma que incluso si el cielo sobrevivía, nunca volviera a sentirse invulnerable. Y no venía como una criatura aislada. Venía como el origen de otras. Junto a Echidna, criatura mitad mujer y mitad serpiente, engendró horrores que después poblarían el mito con colmillos, veneno y hambre. Cerbero, la hidra, la quimera, la esfinge, el león de Nemea. Eso significaba algo peor de lo que parecía. Tifón no era un monstruo, era una fuente, una fábrica de pesadillas. Si él tomaba el cielo, no reinaría solo, reinaría una estirpe entera del horror. Si vencía, no cambiaría solo el dueño del trono, cambiaría la naturaleza del mundo. Y entonces dejó de esperar. La tierra se abrió y Tifón emergió. No apareció como llegan los enemigos comunes. Irrumpió como una sentencia. Nubes negras giraron sobre su cuerpo. Llamas brotaron de sus fauces. Serpientes se agitaron desde sus hombros. Cada aleteo traía tormenta. Cada paso hacía crujir montañas. Los dioses sintieron su ascenso antes de verlo, como se siente la presión de una catástrofe segundos antes del impacto. Zeus lo vio
y supo que aquello no era otra guerra. Era la guerra que decidiría si el cielo seguiría siendo cielo. Si fallaba ahí, no habría segunda oportunidad, porque lo que tenía delante no quería vencerlo, quería borrarlo del universo. Entonces, el firmamento explotó. Rayos contra fuego, viento contra veneno, roca contra trueno. El mar subió como una muralla. Las nubes se partieron. Las montañas se convirtieron en armas. Zeus descargó su poder con la autoridad del dios que había vencido a Cronos. Tifón respondió con una furia tan antigua que cada choque parecía arrancado del primer segundo de la creación. El mundo ya no era un mundo, era un campo de ejecución, y por un momento Zeus pareció imponerse. Un relámpago atravesó la defensa del monstruo. Tifón retrocedió. El hueco se abrió. Zeus descendió con la hoz adamantina, preparado para rematarlo de una vez. Creyó que estaba viendo una retirada. En realidad, estaba entrando en una emboscada. Ese fue el segundo exacto en que el rey del Olimpo empezó a perder el control de la pelea, porque Tifón no retrocedía por debilidad, retrocedía para atraerlo. Y Zeus cayó. En un latido, el monstruo se lanzó sobre él. Serpientes, garras, alas, extremidades, todo su cuerpo se cerró alrededor del dios como una prisión viva. La hoz cambió de manos. Zeus forcejeó. El cielo rugió. El rayo estalló una y otra vez. Pero Tifón ya había entrado en la distancia exacta donde el trueno deja de ser suficiente y empieza la carnicería. Y fue ahí cuando ocurrió lo impensable. Tifón le arrancó a Zeus los tendones de manos y pies. No lo hirió, no lo derribó solamente, lo inutilizó. En ese instante, Zeus dejó de parecer un dios. El señor del rayo cayó al suelo convertido en algo que jamás había sido. Un rey incapaz de levantarse, sin movimiento, sin control, sin dignidad. El mismo Zeus, que había encadenado titanes, quedó reducido a un cuerpo inmóvil, mirando el desastre desde abajo. Ese fue el verdadero golpe, no la herida, la humillación. No fue una derrota, fue una profanación, porque el cielo no perdió a su rey cuando Zeus cayó. Lo perdió cuando Zeus no pudo volver a ponerse de pie. Tifón no quiso matarlo aún. Quiso que el universo lo recordara roto. Lo tomó como un trofeo, lo arrastró lejos del cielo y lo encerró en una cueva profunda, lejos del sol, lejos del trueno, lejos del Olimpo. Allí dejó a Delfín, guardiana serpentina de la derrota de Zeus, vigilando su prisión. Los tendones robados fueron ocultados. El cuerpo quedó hundido en sombra, escondido donde ni la luz del Olimpo pudiera recordar su rostro. Y por primera vez, el cielo se sintió vacío, porque sin Zeus, el Olimpo seguía existiendo, sí, pero ya no imponía miedo. Los dioses seguían allí, sí, pero su centro había sido arrancado. El orden no se desplomó de inmediato. Peor, se vació por dentro, y en ese vacío, Tifón empezó a volverse insoportablemente real. Lo sabía, sabía que había roto al rey, sabía que había convertido la invencibilidad en una mentira. Sabía que después de humillar a Zeus, ya no estaba peleando por el trono, estaba entrando a tomarlo. Pero el regreso de Zeus no empieza con fuerza, empieza con sigilo. Hermes y Pan entendieron lo que ningún dios desesperado quería aceptar. Tifón no podía ser vencido de frente mientras Zeus siguiera incompleto. No hacía falta una carga gloriosa, hacía falta una infiltración imposible. Rapidez, silencio, precisión. Si fallaban, no perdían solo a Zeus, perdían el cielo. No entraban a rescatar a un dios,
Entraban a rescatar el orden, y lo sabían. Una sombra mal pisada, un sonido mal contenido, un segundo de retraso. Eso era todo lo que Tifón necesitaba para aplastarlo todo otra vez. Así que descendieron a la oscuridad, sin gloria, sin ruido, sin margen de error. Burlaron a la guardiana, avanzaron entre sombra, roca y silencio. Cada paso era una sentencia suspendida. Cada segundo podía delatarlos. Cada respiración parecía demasiado fuerte. Y aún así siguieron. Encontraron aquello que parecía imposible recuperar. Los tendones robados del rey del Olimpo. Los tomaron y salieron. No como héroes, como ladrones de una derrota que no podían permitir que se volviera eterna. Luego regresaron y se los devolvieron a Zeus. En ese instante no despertó un cuerpo restaurado, despertó una furia humillada, y no hay nada más peligroso que un poder absoluto después de conocer la impotencia. Zeus se puso de pie otra vez, pero ya no era el mismo dios que había bajado confiado con la hoz en la mano. Ahora llevaba memoria, vergüenza, rabia. Ahora no luchaba solo para conservar el orden, luchaba para borrar el momento en que el caos lo había hecho arrodillarse. La persecución comenzó de nuevo. Tifón huyó entre montañas incendiadas, cielos oscuros y territorios deformados por su propia presencia. Seguía siendo inmenso, seguía siendo devastador, seguía siendo capaz de incendiar horizontes con solo abrir la boca. Pero Zeus ya no peleaba con arrogancia, peleaba con aprendizaje. Cada movimiento estaba calculado, cada rayo iba cargado de intención, cada avance llevaba una promesa silenciosa. Esta vez termina aquí. Entonces intervino el destino. Las moiras se cruzaron en el camino de Tifón. Le ofrecieron frutos prometiéndole una fuerza definitiva, una superioridad final capaz de aplastar para siempre al trueno. Tifón los aceptó, los devoró convencido de que el poder estaba a punto de crecer dentro de él. Pero Tifón creyó que estaba tragando poder. En realidad, estaba tragando su caída. Y esa es la clase de error que mata incluso a los monstruos. Empezó a debilitarse. Primero fue leve, casi imperceptible, luego evidente, luego irreversible. Su fuego perdió profundidad, su velocidad se volvió peso. Sus ataques comenzaron a llegar tarde. La criatura que había arrastrado a Zeus sintió algo que casi nunca había conocido: desgaste. No lo venció la fuerza en ese instante, lo venció el segundo en que confundió la promesa con la victoria. El cielo se abrió otra vez, pero esta vez no para una batalla pareja, para una ejecución. Tifón lanzó montañas. Zeus las destrozó con relámpagos. Tifón escupió fuego. Zeus respondió con tormentas que rajaban el aire. Tifón rugió con toda la rabia de lo primigenio. Zeus avanzó sin retroceder un solo paso. Ahora cada golpe lo hundía más. Ahora cada descarga cavaba más hondo. Ahora el monstruo seguía siendo atroz, gigantesco, el padre de monstruos, pero ya no era intocable. Retrocedió. Zeus no le dio respiro. Lo persiguió hasta Sicilia, hasta la tierra ardiente, hasta el borde mismo del final. Allí, bajo un cielo negro y eléctrico, Tifón intentó resistir por última vez. Se incorporó, rugió, lanzó lo que le quedaba, pero el momento había pasado. Zeus levantó entonces el Etna, no una roca, no un fragmento, la montaña, y la arrojó sobre Tifón con la fuerza de una sentencia cósmica. El impacto cerró la historia del caos. Tifón quedó sepultado bajo piedra, fuego y oscuridad, aplastado
por el peso del mundo que quiso dominar. No fue una muerte limpia, fue un encierro eterno, una prisión hecha de tierra, magma y silencio quebrado. Un castigo diseñado no solo para vencerlo, sino para impedir que el universo olvidara lo cerca que estuvo de perderse por completo. Por eso el Etna ruge, por eso la tierra tiembla, por eso el fuego sube desde abajo como si algo siguiera respirando con odio bajo la roca. Porque algo sigue ahí, Tifón, furioso, consciente, enterrado, pero no rendido. Y esa es la razón por la que esta historia no termina con una victoria heroica. Termina con una advertencia, con la certeza de que hubo un instante en el que Zeus fue derribado, mutilado, arrastrado y ocultado como un dios derrotado. Un instante en el que el caos no estuvo cerca de vencer. Venció, aunque fuera por un momento. Y desde entonces, cada trueno suena distinto. Ya no suena solo como poder, suena como memoria, como respuesta, como la voz de un dios que cayó, regresó y enterró vivo al único ser que logró convertir el cielo en un lugar frágil. Porque desde el día en que Zeus cayó, el cielo ya nunca volvió a sentirse completamente invulnerable. No una bestia cualquiera, no un enemigo más, sino la forma más cercana que tuvo el fin del mundo de ponerse de pie y mirar a Zeus a los ojos.